El PSOE está pasando una semana complicada. Nos decía María Benuna, no sé si es una semana, una quincena, un mes entero. Es verdad que han salido muchas cosas, pero el tema que lo está, vamos a decir, golpeando especialmente es una especie de Me Too político que ha empezado a salir, que empezó con estas denuncias de que se estarían obstaculizando las denuncias sentadas por diferentes testimonios contra Francisco Salazar, y luego llegaba ayer esta otra denuncia. José Tomé ha decidido finalmente dejar de presidir la Diputación de Lugo, pero sigue siendo alcalde. No ha entregado su acta tras acusaciones de acoso sexual, y lo hacía de esta manera. Vamos a oírlo. En primer lugar, vou solicitar a suspensión cautelar de militancia para non perxudicar ao Partido Socialista ata que se resolva este expediente, ante o cal me personarei, evidentemente, e tamén para defenderme con máis liberdade dende o punto de vista xudicial. En segundo lugar, presentarei a miña dimisión voluntaria para non prexudicar a institución provincial como presidente da Diputación e desarrollar así mellor a miña defensa. Como decíamos, esta persona, el señor Tomé, sigue diciendo que son denuncias falsas a este momento. Ojo, cuidado. Estoy en conexión con Cristina Figueras, periodista feminista, activista feminista y fundadora de La Nuestra, que hemos hablado mucho de esto aquí, esa red social que va a ser realmente nuestra. Cristina, bienvenida al tablero. ¿Qué tal, guapísima? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias por ese piropo, querida. Oye, esta semana complicada para el PSOE. Primero, lo de Salazar. Después, lo de Tomé en Lugo. Lo cierto es que están de pronto cayendo diferentes, como yo decía, como una especie de, me recuerda a una especie de Me Too, pero en la política española. ¿Tú dirías que es algo así? ¿Qué es lo que está pasando y cómo puede llegar a influenciar esto directamente en el partido mayoritario de gobierno? Cristina. Mira, lo que está pasando es que no se puede premiar a los agresores. Es decir, el PSOE hizo una cosa que fue brutal. Santos Cerdán y sus amigos echaron del partido a Adriana Lastra y un montón de mujeres más cuando llegaron al poder porque les molestaban, porque eran mujeres que reclamaban igualdad. Se las quitaron de encima. Y entonces Pedro Sánchez decidió decir que sus amigos de 40 y 50 estaban molestos con el feminismo y que el feminismo había ido demasiado lejos. Es decir, el presidente se posicionó al lado de aquellos que estaban tapando a las mujeres y por lo tanto participaban de la violencia machista. Eso no se perdona. De la misma manera que cuando Yolanda Díaz nombró a Errejón portavoz en el Congreso de los Diputados, yo pensé, lo siento, querida, o sea, una cosa es no castigar al agresor y otra cosa es premiarle. Yo sabía que iban a salir las denuncias contra Errejón, como sabía que iban a salir las denuncias contra los varones con V, no con B, contra los varones del PSOE, que ya se decía desde hace tiempo que eran agresores. Es que no es nuevo. Y tiene un problema el Partido Socialista. No puede fingir que no lo conocía. No puede fingir que esto les viene de nuevas. Y además han hecho desaparecer 2 denuncias. Y el hecho de que hayan hecho desaparecer 2 denuncias, además de lo que te contaba de premiar al agresor, el hecho de que hayan hecho desaparecer 2 denuncias es gravísimo por lo siguiente. Nos lleva a dudar de los protocolos de los partidos. Es decir, si tú eres víctima en tu partido de violencia sexual o de violencia machista, la que sea, y pones una denuncia en los canales del partido, ¿quién revisa esos canales? ¿A quién le llega esa denuncia? ¿Y qué va a hacer con esa denuncia? Esta es una duda que no deberíamos tener en este momento, porque si estamos pidiendo canales de denuncia en las instituciones, no puede ser que aquellos mismos que están tapando a los agresores sean quienes manejan los canales de denuncia. Laura, es que cae por su propio peso, y entonces ya el problema es muchísimo mayor, porque tenemos que preguntarnos para qué sirven los canales de denuncia. Ya decíamos que de por sí denunciar supone para las que denuncian siempre una factura. Esto ya lo sabemos. Si encima, cuando tomas ese paso, vemos que, en efecto, como bien señalas, ya hasta se generan dudas, porque como dices, no es que se cubre, sino que se premia al agresor, pues ya tenemos el combo completo. Ahora, mirando desde el otro lado, Cristina, porque hablamos del PSOE y claro, también es verdad
que el Partido Popular, por ejemplo, ahora se ha vuelto el más feminista de los feministas. Ayer en la sesión de control, el señor Alberto Núñez Feijóo, que dijo que dijo el 25N, que su medida sería derogar inmediatamente la ley del solo sí, es el más feminista. Vamos a escuchar lo que decía ayer para que lo puedas valorar, Cristina. Vamos con Núñez Feijóo. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Comprendo. Bueno, lo hace además a su habitual último tono, que se confunde un poco las palabras, Cristina, pero en efecto, como te decía, este señor ahora es el aliado más aliado del feminismo. ¿Qué ha pasado? Este señor es el enemigo más grande del feminismo, como lo ha sido siempre, absolutamente siempre. Yo no creo que ninguna mujer se deje engañar por el Partido Popular, pero si se deja engañar, que sepa que allí donde gobierna el Partido Popular han reducido o anulado cualquier ayuda a la violencia de género, que Isabel Díaz Ayuso ha abierto una oficina para que los hombres maltratados denuncien, y que la destrucción de cualquier medida de igualdad por parte de la administración pública, la destrucción de todas esas medidas es una de las señas del PP. Yo no creo que el PP ahora vaya a convencer a las feministas, y además creo que hay un sector muy grande de su partido que es antifeminista radical y que es misógino, con lo cual tampoco creo que les vaya a premiar en las urnas. Creo que lo que sí va a pasar es que le va a castigar al Partido Socialista. Creo que el análisis no es que esto vaya a premiar al PP, porque no va a pasar eso. No va a pasar que esto premie al PP. Otras cosas sí. Lo que sí va a pasar, y es durísimo, es que esto castigue al PSOE, y el PSOE tiene que planteárselo. Es decir, el día en que Pedro Sánchez dijo que sus amigos de 40 y 50 se sentían incómodos como en el feminismo, e hizo referencia al anterior equipo del ministerio de Irene Montero y a todo su grupo, ese día, yo ya lo dije y lo dije aquí en este programa, Pedro Sánchez dio un paso que tenía muy difícil vuelta atrás, como se está viendo. Es decir, en ese momento desamparó a las víctimas de violencia machista, y toda organización tiene dentro agresores. Toda organización, esto lo sabemos. Ahora, si te pones la medalla de feminista y te pones la medalla del partido del feminismo en España, como ha hecho el PSOE durante muchos años, más te vale tener esos canales bien engrasados. En este momento está en una incoherencia tan brutal que tenemos un problema. El hecho de que esta crisis del PSOE nos vaya a llevar a un gobierno de extrema derecha. Un gobierno de extrema derecha, encabezado bien por el PP o bien por Vox, yo ya tengo mis dudas, encabezado por uno de estos dos partidos, donde se deshaga, se destroce, se devaste cualquier avance del feminismo. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta nosotras, y tiene que tenerlo muy en cuenta el Partido Socialista, porque no están sabiendo reaccionar. ¿Sabes qué pasa, Laura? Que hay gente hombres dentro del Partido Socialista Obrero Español, que todavía están cazando moscas y preguntándose qué está pasando, por qué Salazar y compañía están cayendo por actitudes que son las normales, es decir, que son las habituales, es decir, que son la costumbre. Aquello que hacía Paco Salazar, aquello que hacía el de Lugo o el andaluz, no es que sean cuestiones extraordinarias, no es que violaran con penetración a una mujer en un lavabo, no, es que era un machismo que es estructural en los partidos políticos, en la mayoría, no en todos, y en los sindicatos y en las ONGs, que es tener al tipo al lado que está constantemente acosándote y agrediéndote. Eso es habitual. En este momento hemos modificado hasta tal punto la sociedad, y lo hemos hecho desde el feminismo, que eso ya no se tolera. Bien, hay muchos de ellos, como el presidente con sus amigos de 40 y 50 años, que todavía no se han dado cuenta de que esta sociedad ha cambiado hasta el punto de no tolerar la mínima agresión. Esa es en realidad una buena noticia. Y ahí va mi última pregunta, Cristina, porque claro, yo recuerdo mucho, el Me Too ocurría en realidad en Hollywood, recordamos que hubo esta corriente, esta ola, porque claro, el empoderamiento también es eso, cuando denuncia una,
empezamos a denunciar todas. En España además tuvo otra parte que a mí me gustó incluso un poco más porque me parecía un poco más popular y más plebeya, era de abajo hacia arriba, que fue el Cuéntalo, que tú además lo has contado, valga la redundancia, muy bien. Estuviste muy dentro, fuiste casi de las que logró bordar, qué bonito verbo ese que usamos las feministas, todas esas historias y ponerlas sobre la mesa, y lo sigues haciendo, por cierto, en tu cuenta de Instagram, y lo hará la nuestra, no me quepa duda. Pero, y aquí viene la pregunta, esto suele ser una ola. ¿Tú sientes que a lo mejor con lo que está pasando, con este empoderamiento que también ocurre casi de manera natural, cuando una denuncia y después otra y después otra, y entonces tenemos a Salazar y luego a Tomé en Lugo y quién sabe, porque como bien dices, hay machistas en todos lados? ¿Crees que estemos viendo a lo mejor ese inicio de una posible otra ola que empiece en este momento en que estamos viendo también a los reaccionarios negacionistas de las violencias machistas también envalentonados? Sí, sí, mira, cuando yo lancé Cuéntalo en abril de 2018, todavía no era muy consciente de cómo funcionaban las olas y cómo funcionaban estos movimientos. Cuando lancé en 2023 se acabó, tuve claro cuáles eran los mecanismos y funcionó porque ya hemos aprendido a manejar estos movimientos. Yo creo que en este momento ha sucedido algo muy importante, que es que hemos pasado de la denuncia como a compañeros a la denuncia a personajes, a hombres que tienen y han tenido mucho poder en los partidos. Esto lo que da lugar es a una oleada donde va de los poderosos hacia abajo. Cuando empiezas desde abajo no sabes si vas a subir a los poderosos. Cuando empiezas en los poderosos, en los que tienen poder orgánico, como es Ábalos, como es Salazar, como es Cerdán, etcétera, de ahí sí va hacia abajo. Y claro que va a haber una oleada. Y te digo una cosa, no es que me parezca, es que sé que esta oleada no se va a quedar en el PSOE. Creo que va a arrasar también con los partidos de derechas. Pues eso tampoco es una mala noticia. Me voy a quedar con eso último, que es el vaso mucho más que medio lleno. Como siempre, Cristina Fallarás sabe cómo dejarnos con la miel en los labios. Cristina Fallarás, periodista feminista y hermana combativa. Muchas gracias por haber estado con nosotras.